A menos de 2 metros, cara a cara, un venezolano le gritó a Nicolás Maduro en una corte de Estados Unidos lo que millones no han podido decirle en 20 años. Hoy hablo con el hombre que rompió el silencio. ¿Cómo estás? Soy Armando Gamboa, Gamboa News desde Colombia. Por favor, suscríbete a este canal antes de continuar. Dime desde qué ciudad o desde qué país del mundo te conectas y por favor dale like a este video. Pero además, a partir de hoy, te invito a hacerte miembro de este canal para que accedas a contenido exclusivo, a entrevistas y a beneficios bastante exclusivos a partir de ahora. El protagonista de hoy es un expreso político, es Pedro Rojas. No solamente le habló a Maduro, habló por los que murieron, habló por los que siguen presos y por los que tuvieron que huir. Nos conectamos con él. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido, un honor conocerte. El honor es nuestro y agradecidos por este otro espacio para que el mundo sepa la verdadera realidad de Venezuela. Exactamente, vamos a hablar de esa realidad de la que tanto hemos hablado en los últimos meses, pero yo sí quiero que comencemos con algo, Pedro, y es, llévanos a ese instante exacto dentro de la corte. ¿Qué estabas viendo? ¿Qué estabas escuchando? ¿Qué pasaba por tu cabeza antes de que decidieras hablarle a Nicolás Maduro? Pasaban millones de cosas, pasaban muchos pensamientos, veía al hombre más cínico y psicópata que pudiera tener la historia contemporánea de América en su historia, valga la redundancia. Un Nicolás Maduro totalmente distinto al que acostumbrábamos ver en Venezuela, aquel hombre que bailaba salsa burlándose del pueblo venezolano, aquel hombre que decía que si no era con los votos, era con las armas. Este era un hombre totalmente distinto. Al pasar de los minutos en ese precinto, en esa corte, eh, se enardecía mi mente, intentaba yo no irrumpir porque primero soy un hombre de ley, respeto al sistema judicial norteamericano, al país como tal, pero ver a un Nicolás Maduro vociferar que era el presidente constitucional de Venezuela, que era inocente, que era un hombre de paz, que era un hombre de Dios, eso conllevó, yo tuve, digamos, tres interacciones con Nicolás Maduro. Cuando Nicolás Maduro llega, esto al principio yo no lo recordaba, era un momento de adrenalina, era un momento donde no sabías lo que estaba pasando, posterior a lo sucedido, pero ya luego periodistas han confirmado de que mi interacción fue en tres oportunidades. Cuando él llega, yo hago esto en tres veces, mirándolo a la cara, después que él hace esa radiografía a todos los que nos encontrábamos en el lugar. Y esto era referencia que por mí pasaba de que yo no tuve una audiencia justa cuando fui preso político, como él sí la estaba teniendo. Pero por dentro yo estaba estaba iniciando a tener una paz infinita en ver de que nuestro verdugo estaba comenzando a pagar y estaba comenzando a pagar con un sistema de derecho justo, con todas las bondades de una justicia robusta y un juez con mucho conocimiento que le dejó saber que él estaba ahí para que él tuviera un juicio justo. Yo creo que eso retumbó a Nicolás Maduro cuando el juez le da las posibles posibilidades que él tenía, valga la redundancia, de una fianza. Él dice que él no sabía y que gracias por decirle eso. Porque es que él no sabía que tenía derechos. Porque en Venezuela no existen los derechos. A pasar los minutos, mi mente ya no estaba ahí. Mi mente pensaba muchas cosas, intentaba controlar y pedirle a Dios sabiduría, no salirme de los protocolos, no faltarle el respeto a este país, pero no me pude contener al minuto 32, cuando eran las 2:32, un minuto después que había terminado la sesión y se le había dado la próxima corte para marzo 17, en ese preciso momento que yo procedo a levantarme inmediatamente cuando a él lo están volteando y ya nos vemos de frente, de cara a cara, a menos de 1,5 metros o 2 metros. Eran solamente dos sillas las que nos separaban, dos filas, ¿ok? Mis palabras fueron: eres un criminal y vas a pagar en el nombre del pueblo de Venezuela. Esto se lo vuelvo a repetir en vista de que él comienza a hablar y le vuelvo a decir: eres un criminal y vas a pagar en el nombre del pueblo venezolano. Acto seguido, Maduro en su juego estúpido, en su juego, en su teatro que estaba queriendo armar y ese papel que quería jugar del hombre de paz, dice que él es inocente,
es un hombre de paz, es prisionero de guerra y es presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y termina con una lapidaria frase: yo soy un hombre de Dios. Ya los Marshall estaban pidiéndome mis documentos y exigiéndome que basta, que ya no continuara, pero yo no me pude contener allí. La verdad es que solo le pedí a Dios que fuera lo que Él quisiera. Y mi expresión fue muy genuina: yo sí soy un hombre de Dios, de una manera muy enérgica. Quizás los medios internacionales retractan ese momento donde un venezolano, un humilde venezolano, uno más de los venezolanos, que Dios me dio la oportunidad de ser yo quien estuviese ahí, haya tenido la valentía de levantarme en nombre de los que no pueden hacerlo hoy porque no están en el plano terrenal, o por los que están secuestrados por parte de su régimen. La verdad es que el cinismo de Nicolás Maduro Moro ha ido a otros niveles. Lo que pudimos evidenciar en esa corte, sabemos que es el inicio del fin. Es el inicio del fin para Venezuela, para esta historia muy negra para mi país, de igual forma para Latinoamérica. Así lo entendió esta administración y asumió esa extracción, porque esa es la palabra correcta, jurídicamente hablando, fue una extracción derivada de delitos internacionales. La Organización de Naciones Unidas ha emitido de que también Maduro debe de pagar por delitos de lesa humanidad. Y es que, por ejemplo, cuando a un civil se enjuicia en un tribunal militar, estás violando los derechos humanos de esa persona. Y así sucesivamente las atrocidades que han podido suceder en mi país. Pedro, entonces fueron esos momentos, cuando lo hiciste así, que me imagino que es a la entrada, creo que me lo dijiste, y cuando ya él va a salir, pero a ti te logran sacar de ese espacio o simplemente te dicen que seas prudente ya. Fue un momento muy raro, disculpa, antes de ese hubo una palabra que yo en pleno juicio, eso sí fue en pleno juicio, que digo jamás, y es porque él decía que era presidente constitucional de Venezuela. Yo dije jamás. En ese momento me hacen una advertencia, el Marshal, el responsable de la sala, del orden, que de impartir el orden en dicha sala. Yo me quedo tranquilo hasta el otro minuto, que posterior sí me sacan a un lugar al lado de dicha corte, de dicho salón de la corte. Nada, me quitan mi identificación, todo un proceso, pedí disculpas y que no me pude contener, era la realidad. Entiendo por otras personas, que periodistas internacionales que estaban allí, que algunos me han podido decir cuando hemos estado con ellos, que es que unos agentes de la DEA procedieron a ayudarme a salir del precinto. Yo la verdad no me di cuenta de eso, ya mi mente, mira, yo no sabía Uno con tanta exactamente cuando salí. adrenalina. Claro. Yo cuando salí, yo no sabía qué le había dicho exactamente, cuántas veces lo repetí. Yo no recordaba que yo había puesto mi dedo así. Ya luego cuando te lo cuentan y estás en frío, recuerdas que sí, pero en el momento no, yo no, yo sí recuerdo ver es un Maduro que en todos los 31 minutos no se había salido de su parapeto de circo que estaba queriendo hacer allí, pero en ese momento sí comenzó a ser un Maduro enérgico, y es lo que impresiona y detiene a toda la prensa mundial en el lugar. Ellos no entendían, porque la mayoría hablan inglés, y no entendían qué le dije yo y qué me decía Nicolás Maduro a mí. Pero fueron los periodistas latinoamericanos o de habla hispana los que pudieron explicarle a estos periodistas cuál fue el tuteo, cuál fue la interacción que tuve con Nicolás Maduro Moro. Bueno, y a partir de allí lo que ya el mundo sabe, lo que el mundo conoce y lo que la información ha ido rodando en este momento. Pedro, antes de ser preso político, ¿conocías a Nicolás Maduro? ¿Ya habías tenido interacción en algún momento con él? La verdad es que no, la verdad es que no. Yo conocí a otro movimiento, quizás a su hijo en el momento sí, y otros dentro del movimiento, pero a Nicolás Maduro Moro como tal no, no es algo que yo recuerde. Sin embargo, he sido parte de uno de los que hemos liderado las denuncias hacia Nicolás Maduro desde hace un año y medio en el Congreso y el Senado norteamericano. Fuimos los que entregamos las pruebas físicas, somos los únicos ciudadanos venezolanos firmantes en el FBI para mayo del año pasado, mayo del 2025, en el building principal, en la calle Pensilvania, acá en los Estados Unidos, donde pudimos llevar de manera digital y física
todo un expediente de cómo articula el cártel de los soles liderado por Nicolás Maduro Moro y la familia Flores, y consecutivamente con todo el escalafón del cártel de los soles y parte de personeros de la Fuerza Armada Nacional Venezolana. ¿Y él sí te tenía perfilado a ti? ¿Él sabe quién es Pedro Rojas? Quizás sí, yo no pudiera afirmar esto porque no soy él, ¿no? Pero posiblemente sí. En ese momento, Nicolás Maduro y yo sí nos vimos cara a cara. Ahí o sea, su respuesta fue muy directa hacia mí, y es cuando, quizás por esto lo retracta, los periodistas lo vieron desde otro ángulo que yo no lo vi. Yo lo vi desde un ángulo que no recuerdo porque estaba cegado yo también, él también estaba cegado, pero los periodistas lo ven desde el desde otra óptica, desde otra visión, y sí pudieron observar a un Nicolás Maduro, pudieron observar a un venezolano expreso político con indignación, enérgico, pero a la misma vez con pena hacia la corte, pero de igual forma vieron un Nicolás Maduro que se salió de sí y que pasó a ser ese Nicolás Maduro que sí conoce el mundo, que sí conoce Venezuela y que sí sabe de las atrocidades que ha cometido, pero que aquí no podía hacer absolutamente nada, y uno de miles de presos políticos venezolanos que sí puede contar, lo encaró en nombre de todo un país, en nombre humildemente, en nombre de mi hermoso país, de mi gente y de cada una de las personas que no han podido hacerlo, que no han podido hacerlo y quizás hoy se ven representadas en la persona que Dios designó a estar allí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué decidiste ir, Pedro? ¿Cuál era tu intención? Claramente cuando uno está allí, uno vive otro momento y seguramente hace cosas que no había pensado que iba a hacer. Pero ¿por qué decidiste ir? ¿Qué te motivó a ir a ver a Nicolás Maduro personalmente en este proceso? En septiembre del año 2025 llegué a las afueras de la corte, y de igual forma entramos a secretaría para saber cómo iba, cuál era el caso y cómo iba el caso exactamente de Nicolás Maduro Moro en esta misma corte. Y en mis redes sociales podrán ver que para esa fecha le prometimos a Venezuela que íbamos a llevar Wilmer Azuaje, mi persona, un diputado amigo, luchador de Venezuela, íbamos a llevar a Nicolás Maduro Moro a las cárceles norteamericanas a pagar por los delitos cometidos en Venezuela. El hecho de saber que esto iba a ser posible, solo le pedí la oportunidad a Dios. Y Dios y otras personas hicieron posible que yo pudiera estar allí. Repito, he sido uno de los denunciantes de Nicolás Maduro en el Congreso y en el Senado norteamericano, con una cantidad de congresistas y senadores a los cuales les entregamos físicamente y digitalmente toda la investigación que nosotros pudimos hacer de campo, con personas dentro y fuera de Venezuela, de cómo actúa Nicolás Maduro y afecta a la seguridad nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. No te escucho. ¿Qué más te llamó la atención de ese momento? Su cara, su mirada. Leí algunos periodistas que decían que la mirada desde que él entró era impactante, que entró despacio, mirando a uno por uno, como queriéndose grabar se me cerró la cámara, perdón, como queriéndose grabar las caras de todos los que estaban allí. ¿Cómo fue ese Literalmente, momento? literalmente fue así. Nicolás Maduro llega haciendo una radiografía de todos, no tanto el estrado y esto, de todos los que estábamos en la parte de público y periodismo mundial. Fue su intención, verdaderamente eso fue lo que hizo, eso es muy cierto. Es por eso que quienes piensen que Nicolás Maduro no sabía lo que estaba haciendo están errados. Nicolás Maduro sabía lo que estaba haciendo, sabía el show que quería hacer y el teatro que quería montar como víctima, como un hombre de paz, y para usted de contar una versión totalmente diferente, la de Cilia Flores, que sí se veía una mujer que ha llorado mucho, que entiende lo que allí pasaba, porque hay que recordarle al mundo que Cilia es abogada venezolana, fue presidenta de la Asamblea Nacional de mi país, fue abogada de Chávez y fue la procuradora por un tiempo de la nación. Entonces es una persona que sabe en qué problema está metida. Pero yo diría que fuera del conato, el intercambio de palabras con mi persona, yo rescato es lo siguiente. Nicolás Maduro Moro jamás volteó a mirar en 32 minutos a Cilia Flores. O Siento, sea, es como si no estuviera ella ahí concentrado solamente en lo que era para él, como interesado en él mismo y ella
No me importa lo Mm, que pase o cómo identificas esos segundos. Yo lo identifico totalmente llevado a que Nicolás Maduro no sabe quién fue el que lo vendió. O sea, Nicolás Maduro en este momento y la percepción que yo como venezolano, dirigente venezolano, puedo ver fuera, más allá de un periodista que posiblemente la realidad venezolana no es tan cercana, es que un delincuente normal, cuando es arrestado con su esposa, con su cónyuge, y tiene 48 horas que no la ve y está en la corte, donde ya no hay armas, donde no hay esposa, donde son civiles y no militares o policías, puede pedirle al juez, y Nicolás Maduro en ningún momento, mira, Nicolás Maduro pidió porque le hicieran una revisión médica, pero no pidió por su esposa. Nicolás Maduro pidió asistencia consular, pero no pidió por ella. Nicolás Maduro pidió llevarse los apuntes que estaba haciendo en el momento de la corte, pero repito, pidió absolutamente, y no hubo una mirada de afecto, ni siquiera cuando Cilia Flores en el minuto 9 se levanta para emitir su nombre. Hay una percepción, puede haber una lectura allí de que hay una desconfianza de Nicolás Maduro en poder pensar que la misma esposa lo haya podido vender y sea parte de un juego de la Fiscalía norteamericana, o que en algún momento ella sí va a hablar. Yo no veo a Nicolás Maduro negociando una baja de pena con la justicia norteamericana, para nada. Ahora, yo sí veo a Cilia Flores conociendo la ley y conociendo que se puede salvar, si delata ciertas operaciones, acciones, yo pudiera observar eso y quizás Nicolás Maduro lo está pensando, es lo más prudente pensar desde este lado, analizar en las circunstancias que podemos estar viviendo, que pueden estar ellos viviendo respecto a la situación venezolana. Estaba leyendo en varios medios claramente que ha salido especulación de muchas cosas donde decían que posiblemente Cilia Flores habría entregado a Nicolás Maduro como un interrogante, pero que además durante el operativo iban por Nicolás Maduro y ella fue la que pidió que la llevaran a ella también. ¿Conoces alguno de estas hipótesis? Mira, la verdad que yo no sé si eso es ciencia ficción o es realidad. Yo no he escuchado a ninguna fuente de credibilidad de que eso haya sido así, pero repito, eso no lo sé. Lo que yo sí sé es que fueron detenidos juntos. Sobre Cilia Flores también recaen los mismos delitos, a excepción un delito. A Nicolás Maduro Guerra, su hijo, también tiene los delitos de narcotráfico, excepción uno, de igual forma. Lo que trato de decir es que Nicolás Maduro sabe muy bien que lo vendieron. En su cabeza el problema es saber quién lo vendió, en qué momento lo vendieron. Y el mismo Estado ha reconocido que han fallecido, el Estado cubano, que han fallecido no sé cuántos agentes cubanos militares que resguardaban a Nicolás Maduro. Porque ya con esto convalidamos que el primer anillo de Maduro no era venezolano. El anillo de esto eran completamente tipos del régimen cubano que a partir de ahora entiendo por un reciente tuit del presidente Trump que ha exigido que cesen las sesiones, las relaciones, corrijo, con China, Rusia, Irán y Cuba. Ni siquiera vi el tema de Nicaragua, pero vi estos cuatro países. El giro de la política venezolana, de la transición ha cambiado. Venezuela ha iniciado formalmente una transición, querramos o no querramos verla. ¿Cuánto va a durar este periodo? No lo sé, pero estoy seguro que el resultado va a ser un proceso electoral con un país en calma, con un país controlado, y desde ese punto de vista sentimos que hay una gran posibilidad de que nosotros los venezolanos volvamos a nuestro país a reconstruirlo, a abrazarnos, sin importar el color político, que esto quede como una historia, la historia más negra de Venezuela, pero quede como eso. Eh, Temprano, eran personas que me decían, fuiste la expresión de todo un país. Yo le digo, no sé, fue Dios, porque ¿cómo iba a saber yo que iba a poder entrar donde nada más habían 20 personas? Solo estábamos 3 venezolanos. Era muy difícil que tú pudieras pensar un día antes que ibas a ser parte de este momento histórico donde el dictador, el criminal, el genocida que mató, que acribilló, que sacó a 9 millones de venezolanos,
que tiene a 30 millones dentro del país en zozobra, en un silencio rotundo, lo ibas a poder ver a tu cara. El jefe de tu verdugo mayor, lo ibas a poder ver a la cara. Yo creo que eso fue la mejor sesión de psicología, la mejor sesión psicológica, psiquiátrica que yo he podido tener en mi vida después de casi 7 años en el exilio. Es como si tu vida se hubiera partido en dos ayer, desde ese lunes a hoy. ¿Sientes que tu vida es diferente desde ese lunes a hoy? ¿O Mira, estoy exagerando? yo estoy tratando con mucha responsabilidad de seguir llevando mi vida normal, pero oficialmente mi vida cambió este lunes 5 de enero. Cambió por completo. Yo no tengo otra cosa que decirte. Mi vida, mi vida cambió. Cuando de repente estás acá y no puedes continuar una entrevista porque te están entrando 1000 llamadas de distintos medios de comunicaciones del mundo porque quieren retratar esto, uno dice, tú no sabes lo que está pasando. Y lo único que le pido a Dios es que me dé sabiduría para poder seguir llevando esto y para que el mundo entero sepa lo que verdaderamente sienten los venezolanos, para que el mundo entero verdaderamente sepa que nosotros apoyamos la operación del presidente Donald Trump y de igual forma del cómo están llevando la transición, porque yo amo mi país, yo también quiero regresar, pero también reconozco la realidad política territorial en Venezuela y es que nosotros no tenemos control de nada en el país. Yo prefiero ver a un Diosdado Cabello Rondón, una Delcy Rodríguez, un Jorge Rodríguez, un Vladimir Padrino López en un exilio, pero fuera de Venezuela, en vez de ver un derramamiento de sangre, a mis hermanos presos políticos que los sacrifiquen. Yo la verdad soy capaz, si en mí estuviera la decisión, por supuesto, de que lo apoyaría, es por ende de que yo apoyo del cómo se está llevando la transición. Y te repito, la vida de todos los venezolanos siento que cambió, la mía no sé cuál vida tengo en este momento. Como decías ahora, estabas en el momento oportuno y Dios te puso ahí, por supuesto. Alzaste la voz por todos los venezolanos. Hay algo paradójico. Tú fuiste un preso político, tuviste que vivir unas condiciones seguramente increíbles que nosotros no alcanzamos a dimensionar. Y ahora Nicolás Maduro está preso, pero estoy seguro que no vive absolutamente, el trato es supremamente diferente a lo que tuvieron que vivir ustedes, ¿no? Cuando yo le empuño la mano 3 veces y me preguntaban luego el por qué lo hice, es porque por dentro yo decía, yo le hice una radiografía a todo el juzgado. Yo pudiera decir que yo sé dónde está cada cuadro de esa sala, antes de que él llegara, porque ya nosotros estábamos antes allí. Y cuando él entra, yo digo, wow, viene escoltado, tiene 3 abogados, tiene traductor, tiene un juez honorable, tiene un juzgado, civiles. Cuando se conlleva la audiencia, dije por dentro, wow, este tipo le concedieron asistencia médica. Asistencia médica. María Fiuni, una líder de derechos humanos en Venezuela, mujer venezolana, tiene 2 años presa con una desviación en la columna y todavía no tenía una operación. Y yo cuando veía todo eso decía por dentro, gracias Dios, porque este criminal que nos enjuició a todos los que hemos discernido de él, que ha asesinado y acribillado a los venezolanos, jamás nos dio esas oportunidades de justicia a nosotros. Pero la justicia divina y la justicia de Dios y del hombre le están dando a él la posibilidad de tener un juicio justo. A la final, los verdaderos hombres de Dios, a nuestros verdugos, lo que les deseamos es que le hagan lo que a nosotros no nos dieron. En este caso, un juicio justo para mí es lo más sensato. Que tenga todas las condiciones que nosotros no tuvimos, por supuesto. Porque para los delincuentes, para los criminales, el mayor castigo de la vida es que le den lo que ellos nunca le dieron a los demás. Y esa es la realidad de Nicolás Maduro Moro hoy. Yo puedo asegurarte que para el 17 de marzo de este mismo año, Nicolás Maduro va a ser otro en esa sala. ¿Crees que la justicia norteamericana va a hacer lo concerniente y que no va a haber ningún abogado, por costoso, por famoso que sea, que pueda llevar a Nicolás Maduro otra vez de regreso a Venezuela?
En lo absoluto, yo estoy convencido de eso. Yo estoy convencido de que las pruebas y las que siguen, no solamente las pruebas, son los testimonios. Estos testimonios van anexados a pruebas de cómo articulan, que cómo ha sido parte del narcotráfico. Recordemos que este mismo juez lleva el caso de Hugo el Pollo Carvajal. Hugo el Pollo Carvajal fue el jefe, Hugo Carvajal, el jefe de inteligencia de Hugo Chávez, creador del SEBIN, jefe de inteligencia también de Maduro al principio, y conoce muy bien y reconoció ser el articulador con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con el ELN y con distintas organizaciones para el tráfico de estupefacientes desde el Estado venezolano. Convencido estamos los venezolanos de que Nicolás Maduro Moro va a pasar el resto de su vida en una cárcel norteamericana. ¿Estás de acuerdo también con el proceso de transición donde está liderando Delcy Rodríguez con todas estas personas que aún siguen? Completamente de acuerdo, no hay una transición de un país que fue liderado por criminales, por narcotraficantes, que pudieran arrebatarle la vida a millones de venezolanos, sacrificar a los presos políticos, si no es con ellos mismos, porque no, entonces no hubiese garantías para ellos y no contrarrestar a la gente, entonces hay que darle garantías para que puedan tener un exilio y de igual forma poder iniciar en la segunda etapa de esta transición un proceso electoral que conlleve a una elección donde el pueblo venezolano